dicen que un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede razonarse a partir de los principios naturales y que, por lo tanto, es imputado a la participación de una entidad, digamos, divina. O eso dicen. Dicen que para los cristianos los milagros son eventos que sobrepasan lo natural y que suponen una manifestación del amor que siente Dios por las personas. O eso dicen. Y dicen que milagros hubo muchos, que los sigue habiendo y que seguramente los habrá a lo largo y ancho de la futura historia religiosa. O eso dicen. José Antonio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, encantado de estar otra vez en el programa. Bueno, pues es un enorme placer que vengas otra vez a Mundo Insólito Radio y hoy, casi contrario o antagonista a lo que solemos tratar contigo en este programa, nos vamos a viajar al pasado y nos vamos a ir hasta el siglo XVII, ¿no, José Antonio? Exactamente, estamos hablando del milagro de Calanda, ocurrido la noche del 29 de marzo de 1640, en la persona del vecino del pueblo, Miguel Juan Pellicer. Era un muchacho que fue mutilado de la pierna derecha, que le fue amputada, o sea, una pierna amputada, 4 dedos por debajo de la rodilla, le fue amputada 2 años y 5 meses antes, a finales de julio de 1637, en Castellón, no en Calanda. El accidente se produjo en Castellón. Un carro lleno de trigo pasó a Miguel Juan Pellicer por encima de la pierna. Estamos hablando, perdóname, que Calanda es de Aragón. Sí, Calanda es un pueblo, evidentemente, de la provincia de Teruel. Es un pueblo muy conocido porque allí nació el cineasta Luis Buñuel, y también es famoso por su Semana Santa, concretamente, también por su melocotón, etcétera, etcétera. Pero en este momento, en el año 1640, la vida en Calanda sigue, digamos, muy activa, ¿no? Este mismo año, por cierto, el mismo año del milagro, nace en Calanda el compositor barroco Gaspar Sanz, muy conocido por ser el autor de la Instrucción de Música sobre la guitarra española, que es el mayor tratado sobre guitarra barroco producido por un español de aquella época, ¿no? Pero volviendo a Miguel Juan calandino, por razones laborales, tuvo que trasladarse a Castellón. Contaba entonces unos 19 años de edad y en una coyuntura extraña, sin saber muy bien por qué, tuvo un accidente. Ipso facto es llevado al hospital de Valencia, de Castellón a Valencia, y la herida le es sometida pues a una deficiente cura. Nostálgico pues de su tierra, de Aragón, Miguel Juan, 5 días después, regresa a Zaragoza. Subsistirá allí a base de limosnas. Pero no tenemos que olvidar tampoco que será ingresado en el Hospital de Gracia de Zaragoza y allí, dado el penoso estado de la pierna, que no conseguía curarse, sino que se estaba gangrenando, pues los médicos deciden amputar la pierna. Le amputan la pierna, es decir, el proceso de degradación de la pierna pues era inexorable, y la medicina deficitaria de la época pues no impidió que efectivamente Miguel Juan pues fuera sometido pues a una operación basada pues simplemente en la amputación de su pierna, ¿no? La pierna, evidentemente, una vez amputada, fue enterrada en el cementerio del Hospital de Gracia. Las informaciones y sutilezas existentes sobre este asunto del que disponemos pues nos hacen asumir que casi 3 años después ocurra aquel evento extraordinario la noche del 29 de marzo de 1640. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando nada menos que del milagro en sí, de la restitución de una pierna muerta y enterrada 2 años y 5 meses antes. 2 años y 5 meses antes, una restitución, evidentemente, hecha por un orden sobrenatural, y que bueno, que Miguel Juan pues va a atribuir a la Virgen del Pilar. Pues Miguel Juan era un gran devoto de la Virgen del Pilar,
Se lo conocía en Zaragoza en su época de mendigo como el cojo de Calanda. Estaba en una de las puertas del templo, y allí pues alcanzó cierta pasajera celebridad. Hasta aquí pues se puede decir que la biografía pues de Miguel Juan, y me refiero hasta la amputación de la pierna, pues no presenta más interés. Sin embargo, volviendo a las fechas previas al día del milagro, lo más significativo de todo es que Miguel Juan realizará un viaje de vuelta a su pueblo, porque el milagro tuvo lugar en el pueblo, en Calanda, no en Zaragoza. La noche del 29 de marzo, hasta ahora, todo cuanto se ha apuntado antes del milagro no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, aquella noche va a ocurrir algo sobrecogedor, inexplicable, tremendo. Tras encomendarse, como hacía todas las noches, a la Santísima Virgen del Pilar, Miguel Juan se duerme. Este proceso es, como digo, es algo, bueno, se puede llenar de florituras retóricas, pero serán los padres los que al entrar unas horas después al aposento del hijo, reconocen con la luz del candil que Miguel Juan no tenía una pierna, sino tenía las dos piernas. O sea, la pierna amputada le había sido restituida. Bueno, tal y como confesaría Pellicer, soñó pues aquella misma noche que la Virgen del Pilar le había traído y puesto la pierna antaño amputada. Para sorpresa de los médicos y del pueblo en general, porque tenemos la nómina de testigos y es impresionante, la nueva pierna, entre comillas, la nueva pierna, porque no era la nueva pierna, resultó ser su antigua pierna, hasta el punto de que pues aparecían pues las marcas, ¿verdad?, de la pierna antigua, o sea, de la pierna original, de la pierna que era. Bueno, este hecho, insisto, algunos podrán creer que es una divagación en el terreno de la leyenda, pero tuvo repercusión europea, hasta el punto de que el propio Felipe IV recibió en su corte a Miguel Juan Pellicer y le besó la pierna resucitada. Sí, que estamos hablando, José Antonio, de si había tenido alguna pequeña cicatriz en la pierna, ahí estaba. Se conservaba todo tal cual. Tal cual, ¿no? Las pruebas de fuego son ahora realmente los documentos que acreditan la autenticidad del milagro. Pero vamos a hablar ahora un poco, si te parece, Juan Carlos, de los dos documentos más interesantes, dos documentos, pero que podrían ser muchísimos más, a partir de los cuales se puede ratificar el milagro como milagro auténtico. Primero hay que hablar del acto público del notario Miguel Andreu, de Mazaleón, testificado en Calanda el 2 de abril de 1640, es decir, escrito apenas 5 días después del milagro. Y bueno, este documento es esencial, porque sin este documento, insistimos, el milagro de Calanda sería uno de tantos, producto, claro, como decimos, de una época bien dada a ellos, donde la fe o la exaltación espiritual formaban una pareja recurrente, ¿no? Pero este texto existe. Este texto, como digo, es de vital importancia. Además de este documento, tenemos la sentencia del arzobispo de Zaragoza, don Pedro Apaolaza Ramírez, de 27 de abril de 1641, declarando milagrosa la restitución súbita a Miguel Juan Pellicer de su pierna derecha amputada. Es una relectura atenta del suceso, escrita con una corrección de estilo que está ausente en el texto notarial, y es a su vez el paso esencial para la afirmación definitiva del milagro como tal. Como podemos ver, es un caso único en la historia, porque se han hablado de muchísimos milagros, pero no hay milagros que estén relatados, afirmados bajo pues unas actas notariales y unos documentos de esta importancia. Claro, es que es un hecho, me parece irrefutable, ¿no? El que una persona le amputen una pierna, se tire un tiempo sin ella y luego le vuelva a aparecer. O sea, si fuera un engaño, tendría que ser un engaño muy bien montado, ¿no?
Efectivamente, y la Iglesia lo que menos necesitaba y lo que menos quería, porque la Iglesia siempre ha sido muy escéptica con este tema de los milagros, pues era precisamente un milagro. Luego es cierto que el milagro, según ciertas lecturas historiográficas, pudo utilizarse de una forma o de otra. Pero en principio, en caliente, cuando pasa todo esto, pues la situación es de malestar. Parece que resulta chocante. Claro, porque incluso para la Iglesia tiene que ser casi increíble que sea tan manifiesto, ¿no? La situación y el milagro, o la situación anómala. Sí, es totalmente perturbador. Es demasiado evidente para parecer real. Hasta ellos mismos se tienen que sentir o se tenían que sentir desconcertados, ¿no? Sí, pero no fue la Iglesia, no fue la alta jerarquía católica la que acató el milagro como milagro. Fue el pueblo llano, que de tonto no tenía nada, por supuesto. Eso de que eran gentes analfabetas, ignorantes, fáciles de engañar, realmente es una falsedad, no se corresponde con la realidad histórica del momento, ¿no? Creer que los españoles del barroco pues tenían, eso sí, una cosmovisión diferente a la nuestra, esto desde luego no debería modificar la percepción de que las diferentes tretas que se han presupuesto, como que Miguel Pellicer podría tener un hermano gemelo, como que se ocultaba la pierna atándosela, pues en fin, son una serie de supuestos que no coinciden con la realidad histórica ni con el contexto. Todo lo que se ha dicho sobre Pellicer, pues es efectivamente, simplemente es el borrador, ¿no?, de lo que debió de ocurrir, pero el milagro tal cual, insistimos, no ha sido refutado. Es que tú dices esconder la pierna, que vale, que sí, bueno, pero esconder la pierna durante tanto tiempo, cuidado. Y luego esconderla a los ojos de todo el mundo que le fue a examinar, porque no estamos hablando de que nadie le examinó, y tiene que haber documentación médica de lo que le realizaron, seguramente. Y luego, por otro lado, un hermano gemelo. ¿Cuándo sales tú, cuándo sale el otro? ¿Cuándo nos veis? ¿Cuándo? No sé si me explico. Sí. No, de hecho, la gente, Miguel Pellicer, bueno, estuvo gran parte de su vida antes del milagro, esos 2 años y 5 meses, pues estuvo evidentemente pidiendo limosnas en la Basílica del Pilar, y todo el mundo veía el muñón. Él se curaba o se arreglaba el muñón pues con aceite de las lámparas. Y tal fue su fama, pues que era conocido, como hemos dicho antes, el cojo de Garanda, que hasta se le hicieron coplas populares de la época, ¿no? Por ejemplo, esta. Miguel Pellicer, vecino de Calanda, tenía una pierna muerta y enterrada. 2 años y 5 meses, cosa cierta y aprobada por médicos cirujanos que la tenía cortada. Bueno, sigue la copla. Como digo, hay algo tan absolutamente asombroso, que este milagro de milagros, como en la tradición aragonesa se ha denominado, ha tenido tal desinterés, digamos, por los estudios de los últimos tiempos, gente incluso que ha estudiado los milagros, pero que el milagro de Calanda siempre ha quedado relegado pues a un lugar muy secundario, ¿no? Y cuando descubrimos todo lo que hay detrás, los documentos, la relación de los testigos, conservamos igual los testimonios orales transcritos de los propios testigos. Y realmente, pues, evidentemente, Miguel Juan, pues, no tenía fama de ser ningún bellaco ni ningún malhechor, no, era pues un joven piadoso, devoto, pues de una familia de clase media en la época, y no había desde luego ninguna ínfula detrás para lucrarse. De hecho, Pellicer nunca se lucró de esto, en absoluto. Basta decir que su vida fue muy breve, porque si el milagro tuvo lugar el 29 de marzo de 1640, su fallecimiento se produjo pocos años después, en 1647, el 12 de septiembre, en Velilla de Ebro, en Zaragoza. Tenía solamente 30 años de edad. Muy joven, sí. Sí, no llevó buena vida tampoco, por sus circunstancias, por toda la situación, la indigencia, porque la precariedad. También, pues bueno. Fíjate, estoy pensando yo, Bielsa, que igual que era, entre comillas, adorados por unos, igual también era maltratado, vilipendiado por otros, ¿no?
Sí, las calumnias siempre estaban ahí. Pero hay un hecho de hierro, como digo, y es que si empezamos a leer la relación de testimonios y vemos como efectivamente la gente de forma desinteresada dijo esto, dijo lo otro, bueno, pues tenemos, mirad, testigos. Podemos dar nombres de forma concreta. Mira, los testigos recibidos, el primero es Joan de Stanga de Zaragoza, un licenciado catedrático de cirugía de la Universidad de Zaragoza, una persona que había tratado al paciente, al interfecto, y que pues compareció pues justificando efectivamente que esto pues no era algo normal. Hablamos de un cirujano. Otros podían ser Joan de Monreal de Alcañiz, Diego Vergara de Alcañiz, el licenciado Pascual del Calcho de Zaragoza, Joan Lorenzo de Zaragoza. Sí, que no hay, detrás de esta gente, por la época no había ningún interés notorio ni económico, evidentemente. No había ningún interés económico. No era una época, aunque muchos crean que sí, no era una época supersticiosa, tan supersticiosa como por ejemplo, como puede ser la actual. Era una época más bien descreída, no digo escéptica, digo descreída. Y en España, pues, el catolicismo, fueras católico o no, el catolicismo siempre se vivía como algo cultural. Miguel Pellicer, efectivamente, si te fijas, Juan Carlos, no es ni beato, ni santo, ni nada. En la Iglesia Católica no tiene, pues, ni venerable, ni siervo de Dios. Es decir, no tiene ningún título. Es un dato curioso, cuando menos. O sea, vemos, por ejemplo, como, no sé, en la Salet, por ejemplo, los pastores de la Salet pues han sido beatificados o claro, son santos ya, no lo sé. Es que llama mucho la atención este tema porque un dato o una circunstancia que se vivió en aquella época, en el siglo XVII, pues con esas evidencias científicas tan claras de algo, no sé si denominarlo sobrenatural, que no se haya transmitido a través de la Iglesia de una forma oficial, ¿no? Porque hay otros supuestos milagros, bueno, que lo que tú estás comentando, a la gente que les ha sufrido han sido poco menos que santificados. Sí, pero bueno, el milagro de Calanda sí que es cierto que que ha dejado sus huellas. Por ejemplo, en la Basílica del Pilar de Zaragoza hay unas pinturas, unos frescos sobre el milagro. Y también hay un cuadro en tabla horizontal que se supone que es la primera pintura que se hizo de la representación del milagro. Bueno, tenemos la Basílica del Pilar de Zaragoza, donde el milagro pues está ahí, aparece representado. También tenemos, por ejemplo, el Templo del Pilar de Calanda, con sus pinturas. Es un edificio barroco que fue totalmente arrasado durante la Guerra Civil, pero que ha sido luego restaurado en la medida de lo posible, porque tampoco ha habido, digamos, mucho presupuesto para que la cosa volviera a su anterior aspecto, ¿no? Pero bueno, el milagro, como te digo, tuvo una significación política también. Que el rey Felipe IV recibiera en audiencia a Pellicer, nada menos, pues es un dato muy significativo. Y es que evidentemente el milagro inquietó y dio a entender que, bueno, su propósito desafiaba no solo la lógica, pero es que había un vínculo importante, y es que había sido realizado por la Virgen del Pilar en la persona de su mutilado devoto Miguel Pellicer. Y esto pues encocoró a muchísima gente, sobre todo en el área protestante, porque el área protestante en aquella época pues estaba totalmente posicionada contra España. Pues esto, como decimos, pues no se puede explicar solo desde una lectura lineal. Luego está también el trabajo de los historiadores, no solo apologistas del milagro, sino muchos estudiosos. Por ejemplo, el esperantista Miguel Sánchez Izquierdo escribió el año de 1940 un estudio bastante completo sobre el milagro. Este autor, Sánchez Izquierdo, que fue catedrático de Derecho y también rector de la Universidad de Zaragoza, pues era un firme defensor del milagro. Incluso el cineasta Luis Buñuel, que toda su vida se declaró ateo por la gracia de Dios, también era un firme creyente en el milagro. Defendía el milagro, digamos que, no creo en Dios, pero sí que creo. Sí, pero puede defender el acto sobrenatural.
No, exacto. Defendía... no un milagro sí. como tal eclesiástico o religioso. Sí, pero pero Luis Buñuel relacionaba el milagro con la Virgen del Pilar. Hay una anécdota muy interesante que dice que de las muletas del cojo de Calanda de Miguel Pellicer, que esas muletas las compró el padre de Luis Buñuel, Leonardo Buñuel, y con ellas hicieron 2 palillos para tocar el tambor. Bueno, esto ya no sé si es una leyenda o no, pero es curioso el arraigo que ha habido, ¿verdad?, entre ciertos intelectuales, escritores, no solo teólogos, y desde luego mucha gente, sobre todo de Calanda especialmente, pues que han preservado el milagro. Y gracias a ese intento por preservar el milagro, gente como Vittorio Messori, anteriormente Leandro Aina Naval, el propio Tomás Domingo, pues se ha hecho realmente una escuela historiográfica sobre el milagro de Calanda. Un milagro que no ha sido muy conocido, pero que, queramos o no, todavía tiene sus difusores, sobre todo en Italia. Bueno, y hay que tener en cuenta que normalmente y habitualmente, no sé si es esencia del ser humano o inherente a esa esencia, a ese ser humano, que siempre las cosas claras tenemos una tendencia a denostarlas. Y las que son aquellas que son más incongruentes, más indefinibles, más difíciles de analizar de una forma racional, las ponemos por delante. Hablo de estas evidencias tan claras como lo de este buen señor que no tenía pierna, que se la amputaron, que científicamente está demostrado que fue enterrada la pierna y que por arte de Birli Birloque pues luego le volvió a aparecer. Una cosa sobrenatural cuando menos, o no sé si llamarlo sobrenatural o extraordinaria, seguro. Y como anécdota final, que la has mencionado tú, que has dicho que, bueno, que cuando estaba allí en las puertas de la Pilarica, creo que se llama, si no recuerdo mal, se untaba el muñón de la pierna cortada con el aceite de las lámparas, pero era con el aceite de las lámparas que ardían ante la Virgen, no de cualquier lámpara de aceite. Efectivamente, está bien recordar el detalle. Sí, es tremendo, realmente es espectacular. José Antonio, un enorme placer habernos traído esta historia tan espectacular en su momento como lo puede ser ahora, porque difícilmente hoy en día, con todos los conocimientos supuestamente que tenemos a nivel tecnológico, se puede llegar a explicar un acto tan extraordinario como el que se vivió en aquella época. Un fuerte abrazo, José Antonio, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo y gracias a Mundo Insólito por traer este asunto tan desconocido del mundo.